Vamos a hacer algo un poco loco en este momento. Es un experimento social que les voy a pedir que me ayuden, por favor, que me colaboren un poco. Primero que nada, bueno, todo, por supuesto tiene un fin pedagógico, ¿no? Y incluso si en el internet también pueden hacerlo, pues va a ser bueno. Vamos a pensar en una canción que sea una canción cristiana, que a usted le haya bendecido mucho. Puede ser alguna de las canciones que estamos cantando ahora, No tú estás aquí, puede ser la otra canción que cantamos. Cualquier canción, una estrofa. Piensa en una estrofa de esa canción, pueden ser alabaré, alabaré, demos gracias al Señor. Cualquier canción sencilla cristiana que usted se acuerde, que usted sepa la estrofa principal nada más. ¿Ya? ¿Ya tiene esa canción? ¿Sí? ¿Ya la pensó? Ya. Ahora, vamos a cerrar los ojos, ¿ya? Cierre los ojos, por favor. Cierre los ojos. Ya tiene la canción en su mente, esa estrofa de la canción. Ahora les voy a pedir que todos, al mismo tiempo, canten lo más alto que puedan esa estrofa de esa canción en este momento. Solo son unos segundos que les voy a pedir, no se asusten, no pasa nada. A la cuenta de 3 les voy a pedir que lo más alto que puedan, alcen la voz y canten esa estrofa de esa canción que todos han pensado. 1, 2, 3. Cierren sus ojos. Más alto. Más altito. Cierren los ojos. Hasta ahí nomás. Gracias, mis hermanos. Un aplauso, lo han hecho muy bien todos. Les felicito. Les felicito. Bueno, a ver, ahora compartan qué sintieron. ¿Qué sintieron cada uno de ustedes cuando estaban escuchando, cerrando los ojos? ¿Qué sintieron así? Honestamente, honestamente. Yo sé que algunos son bien espirituales y van a decir, bendecido, pastor. Pero ¿cómo se sintieron? A ver. En una palabra diga cómo se sintió. ¿Estorbados? ¿Alguien más? A ver, levante la mano porque ahorita estamos igual que con la canción, que no les entiendo. A ver, levante la mano, ¿quién quiere hablar? A ver. Confundida, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Hernancito. ¿Perdón? Desorientados, muy bien. Sí. Se desconcentraba en la canción. ¿Cómo será una situación caótica, hermanos? ¿Será algo parecido a lo que estamos escuchando? Pero elévele a la 10ª potencia. Eso es el caos. Lo que estábamos oyendo, y súmele un terremoto ahí. Ese es el caos. Y ya pasamos nosotros un terremoto, ¿no? Y fue caótico. Nadie sabe qué hacer, para dónde coger. Por más que hayan hecho simulacros, hermanos, 10 simulacros de por dónde. Nada, ese rato por donde era más rápido salir. Algunos dijeron que no tenían que bajar las gradas. Igual se botaron algunos del 2º piso, como sea. De la desesperación, del caos. Y yo le he titulado a este mensaje Antídoto contra el caos. Le he titulado a este mensaje Antídoto contra el caos. Y ustedes dirán, ¿por qué caos? Hermanos, no sé ustedes qué sienten, pero yo he sentido que estamos viviendo una situación caótica en nuestro país. Los que vivimos aquí en el Ecuador y también en otras partes del mundo puede ser. No solo por la pandemia, no solo por la crisis sanitaria, sino que
esta situación que estamos viviendo de la crisis sanitaria ha traído otras cosas que vuelven caótica la situación que estamos viviendo. Yo siento un caos en la política, no sé usted. ¿Qué significa caos? Desorden, confusión absoluta significa caos. Y hay una imagen que ilustra el caos. Abismo profundo, oscuro, un hoyo profundo en el que nos caemos y no vemos la luz, no vemos una salida. Es caótico lo que estamos viviendo. Y por eso yo creo que es muy pertinente la palabra del Señor. Y le he puesto antídoto contra el caos, porque el antídoto, ¿qué es? Lo que contrarresta el caos. ¿No es cierto? ¿Qué será lo que contrarresta el caos, hermanos queridos? Vamos a ver, la respuesta está en la palabra de Dios. Vamos a buscar en Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Voy a pedir que en la versión que ustedes tengan, pues me pueden acompañar. Es muy importante la palabra del Señor, mis hermanos queridos, que todos tengamos la palabra del Señor. Como siempre les he dicho, si algo nos olvidamos, puede ser lo que yo digo, pero la palabra del Señor no nos olvidemos, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos a leer. Y es muy importante, mis hermanos queridos, que nosotros recordemos el contexto de Marcos. ¿Qué es lo que está antes de Marcos capítulo 4, 35? Vamos a leer en Marcos capítulo 4, pero un poquito más antes, en el 4:1. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar, y comienza Jesús a enseñar las parábolas en la barca, sentado en la barca. Yo no sé cómo se sentiría Jesús sentado en una barca. No sé si usted ha pasado sentado en una barca enseñando. Debe ser una en madera, ¿no es cierto? No creo que sea un sillón cómodo como esos del cine, ¿no es cierto? Donde se ponen los pies y todo eso. Ha de haber sido algo muy incómodo. ¿Cuánto tiempo pasó Jesús enseñando? Miren cuántas parábolas. En el 4:1, parábola del sembrador. Vean los títulos que están en sus Biblias. ¿Qué más dice? Nada oculto queda sin manifestarse, en el 4:21. 4:26, parábola del crecimiento de la semilla. Miren, 4:30, parábola de la semilla de mostaza. Después, aplicación de las parábolas. En fin, Jesús está enseñando en parábolas. Y lo que tenemos aquí en el Evangelio, mis hermanos queridos, es solamente una muestra de lo que Jesús enseñó. No está todas las parábolas de Jesús, ni toda la enseñanza de Jesús. Dice Juan: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, ni aún en todos los libros del mundo entraría tanta información. Lo que tenemos aquí es un resumen, la enseñanza de Jesús. Lo más importante, digamos, las parábolas más importantes, no sabemos cuántas horas pasó Jesús enseñando, ahí incómodo en la barca. Dicen que 1 hora de predicación o de conferencia equivale a 8 horas de trabajo físico. Así dicen algunos expertos. Con ese contexto, vamos al 4:35, ahora sí, nuestro texto, pensando en eso. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Miren, ese mismo día que estaba Jesús enseñando en la barca, despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. En otras versiones dice tal como estaba. O sea, tal como estaba Jesús enseñando en la barca, así. Así comenzaron. También otras barcas lo acompañaban, ¿no? Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera que las olas azotaban la barca que
estaba por inundarse. Jesús en la popa dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó. En otras versiones dice como que se desperezó, se desentumeció, dice, porque estaba bien dormido. Reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Jesús estaba cansadísimo, extenuado. Hermanos, recuerdo una vez que me tocó hacer unas carreras por la situación económica y me tocaba ir al aeropuerto a recoger como a 100 personas que venían, obviamente no todos al mismo tiempo, ¿no? Sino que venían en ciertos intervalos, ¿no? Y ustedes saben, los vuelos llegaban pues a la hora que llegaban, ¿no? Llegaban a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, a la hora que sea. Y yo estaba totalmente cansado, extenuado, hermanos, de manejar, yendo y viniendo del aeropuerto de Tababela. Entonces, en el parqueadero que yo llegaba siempre un poquito antes para esperar, yo dije: a ver, el vuelo llega como en una hora, tengo una hora. Voy a poner una alarma voy a poner una alarma, unos 45 minutos voy a poner. Para ahí, que me suene la alarma, tengo tiempo para ir. Bueno, entonces le puse la alarma, me acosté a pegarme una pequeña siesta, hermanos. Hermanos, qué siesta, ni que nada, me suena el teléfono. ¡Ring! Durísimo el teléfono, yo de un salto me despierto. Dice: Eduardo, ¿dónde estás? Le digo: aquí estoy en el parqueadero. Dice: estamos aquí esperando 2 horas, aquí ya salimos del avión y nadie viene a vernos, ¿qué pasó? Hermanos, me había quedado profundamente dormido. Había sonado esa alarma, pero hermanos, ¿qué también pasaría ahí? Porque cuando el cansancio es tan tenaz, cuando uno está extenuado, agotado, hermanos, el sueño es pesadísimo. No sé quiénes les ha pasado, se han dormido en el bus parado. ¿Alguien se ha dormido en el bus parado? Moviéndose el bus en plena pandemia, ¿no? Y eso que hay que estar desinfectando, viendo que no se pegue mucha la gente, abriendo las ventanas para que circule el aire. Pero cuando uno está cansado, hasta se puede quedar dormido de pie. Y Jesús es humano, vean mis hermanos, como cada uno de nosotros, como usted y como yo. Se cansa. Alguien me decía: pastor, lo que pasa es que Jesús estaba hecho el dormido. Dice: Jesús era para ver qué hacían los discípulos, porque Jesús ya sabía todo, pastor. Dice: no, ya sabía que iba a venir la tormenta. Entonces Jesús se acostó y estaba con un ojo cerrado y con un ojo abierto, así, viendo a ver qué hacen los discípulos. No, hermanos queridos, Jesús no era así. Jesús es auténtico, Jesús es humano, es de carne y hueso como tú y como yo. Se cansa, tiene hambre, tiene sueño. El rechazo de la gente también le afecta, la incredulidad también le afecta, se frustra. Como tú y como yo, tiene emociones, tiene sentimientos. Y estaba totalmente rendido, mis hermanos queridos. Entonces, dice que en la popa, no en ese tiempo, en la popa, en la parte de adelante, digamos que esta es una barca, imagínense, esta es una barca, ¿no? Entonces, en la parte de adelante había un lugar para las visitas especiales, con una esterita que estaba ahí y una almohadita, un cojín adelante. Más atrásito estaba la persona el timonel, que es el que estaba, ¿no?, dirigiendo, tenía que tener visibilidad para saber por dónde iba. Y ahí a un ladito, en un rinconcito, debajo estaba en un cojincito para que alguien descanse. Y Jesús ha de haber dicho: bueno, ¿qué puede pasar? Son pescadores experimentados, siempre están pescando, el mar es su elemento. Entonces, así como cuando usted va en el bus y usted dice: voy a descansar un ratito, y se acuesta, se pone así en la ventana, pone una chompita en la ventana y pone así, se duerme un ratito. A veces algunos se pasan a parada, ¿no es cierto?, porque se quedan dormidos, o nos quedamos dormidos. Pero ¿qué puede pasar? El chofer sabe bien manejar, ustedes saben que están en competencias, inclusive, ¿no es cierto?, hacen unas maniobras que uno no sabe cómo hacen con esos carros grandotes, pero rebasan, sean por aquí, por allá. Entonces, igual Jesús debe haber dicho: bueno, voy a aprovechar para descansar un poquito porque estoy cansado, me caigo de cansancio. Entonces se quedó a descansar un poquito ahí. Miren lo que dice la palabra del Señor. Quisiera que
me acompañen en el 8:24, en Mateo 8:24. Vamos a retroceder un poquito a Mateo para entender un poco más de este evento. Mateo 8:24, contado, son biografías de Jesús, ¿verdad? Los evangelios, y aquí está contado desde otra perspectiva. Mateo es el que cuenta ahora este mismo evento. Mateo 8, desde el 23 vamos a leer, Mateo 8:23 para entender un poquito. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Mateo 8:24. En esto, miren, se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Miren, aquí se ve la magnitud de la tempestad. Dicen que es como un cataclismo, de ahí viene la palabra cataclismo en el original, en el griego, de dos raíces, ¿no? De cata y clismo. Cata es debajo y clismo agua, es debajo del agua, es decir, inundación. O sea, la palabra cataclismo se puede traducir como inundación. Es decir, esta es una catástrofe. Estamos hablando de un caos en el mar, algo de grandes proporciones, no es algo fácil, porque claro, los pescadores, los discípulos, son experimentados. Sin embargo, esto es algo grande que las olas cubrían la barca, es decir, estaban inundándose, se llenaba de agua. ¿Usted qué haría siendo discípulo? A ver, póngase en los zapatos de los discípulos. Supongamos que usted es pescador, experimentado, trabaja en eso. ¿A qué momento le despierta Jesús? ¿Apenas surge la tempestad o espera un ratito a ver si pueden resolver la situación? ¿Qué haría usted? Siendo que su maestro está ahí descansando, ha estado enseñando tantas horas. ¿Qué haría usted? Por consideración, ¿qué haría? Como algunos hermanos me dicen, pastor, nosotros ya vinimos donde usted porque ya fue la última instancia, pastor. No queríamos darle tantos problemas, pero esto ya no podemos resolver. Así es que le vamos a molestar. ¿Tendrá un tiempito? Le digo, bueno, hermanos. Posiblemente esperaron, no sabemos cuánto tiempo, pero como ellos conocen el mar, y entonces ya han de haber tenido tempestades, parece que esta tempestad, hermanos, les rebasaba más de lo que ellos podían manejar. Y entonces comenzaron a asustarse ya, ¿no? Porque comenzaba a hundirse el agua, se entraba, imagínense, ¿no? Y no sabían cómo sacar las olas enormes que les cubrían. Y entonces ya no sabemos quién fue el de la iniciativa, no dice aquí el texto, pero tal vez Juan le ha de haber dicho a Pedro, Pedro, despiértale a Jesús, despiértale al maestro. Y Pedro haber dicho, ya no queda más, tengo que despertarle. Señor, ¿no ves que nos estamos muriendo? Dice otros evangelistas, porque esto lo relata también Lucas. ¿No ves que nos vamos a morir? ¿No te importa que nos vamos a ahogar? Ya desesperados. Dice que en el mar de Galilea, hermanos, es como está 200 metros bajo el nivel del mar. El mar de Galilea está muy abajo, 200 metros bajo el nivel del mar. Es una hondonada el mar de Galilea. El clima es muy templado, dice que es calientito, templado. Pero hay montañas alrededor y se hace como un túnel, ¿no? Y los vientos fríos de las montañas, dice que menos pensado, vienen con una fuerza de huracán. Vientos huracanados, hermanos. No sé si ha visto en Llano Grande, en Llano Chico, hay unos vientos huracanados que comienzan a darse la vuelta. Y una vez nosotros estábamos haciendo un culto evangelístico, hermanos, en la plaza ahí de La Pampa. Ahí se acordará Carmita. Ciro, no sé si estaba ahí también acompañándonos. Teníamos unas estructuras metálicas y unas carpas de estructura metálica pesadísimas, hermanos. Unos perfiles, pero bien gruesos. Estaban anclados al piso. Unas carpas como esas de las bodas, pero bien grandotas, ¿no? Bien firmes, con paredes, todo bien grandes. Hermanos, vino un viento huracanado así. Esas sillas volaron, hermanos, como que fueran de papel. Esos perfiles y las carpas levantadas por el viento se levantaron como papel. Se torcieron los perfiles, se fueron a dar a los cables de alta tensión, hermanos, que estaban ahí. En un ratito, gracias a Dios que no pasó una desgracia, pero por un poquito nomás esos perfiles metálicos casi le lastiman a una persona. Exactamente. O sea, fue algo brutal. Yo nunca pensé que el viento tendría tanto poder
y que podía hacer tantos destrozos, hermanos. Lo que está pasando aquí es algo de grandes proporciones. Ya les rebasó a los discípulos. Y entonces ellos, asustados, le despiertan. Pero vean cómo reacciona Jesús. Versículo en Marcos 4:39. Jesús se levantó, ¿no? Como dicen otros textos, que es más poco como de haber sido no de una sola, sino que parece que se desentumeció, dice otros textos de los evangelistas, es decir, se desesperezó un poco, ¿no? Para decir, ¿qué estaba pasando? Estaba bien dormido, profundamente dormido, y reprendió al viento y dijo a las aguas, ¡silencio! ¡A callar! Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. ¿Usted no se ha preguntado por qué es que Jesús al viento y al mar le dice que se calle? Como que fueran personas. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué Jesús diría de esa manera? Como personificando a la tormenta. Para entender un poquito esto, vamos a Marcos, a retroceder un poquito en Marcos, no mucho. Marcos capítulo 1, versículo 25. Marcos 1, 25. Vamos a ver desde el 24 para entender un poco el contexto, ¿no? En el 23 dice, de pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga. Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Cómo sería la voz del endemoniado, hermanos? Terrible esa voz de endemoniado. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de ese hombre. Miren, igual como está reprendiendo a la tormenta. Miren, volvamos a nuestro texto de Marcos. Está usando palabras muy similares. En ese tiempo, hace 2000 años, los fenómenos naturales, como ahora estamos con esto de la erupción del Shanghái, ¿no? Que están los vulcanólogos alertando y asustados, dice que en 5 minutos, hermanos, si erupciona el Shanghái, ya llegarían todos los desechos, ¿no? Todo lo que sale, digamos, a gran distancia, a gran velocidad a las poblaciones vecinas. Porque los desastres naturales son de grandes proporciones. Y aquí, mis hermanos queridos, en ese tiempo, parece que le atribuían a los fenómenos naturales que son como causados por el diablo, causados por los demonios. Pero mis hermanos queridos, yo les pregunto, si algo que está pasando en nuestra vida y se vuelve caótico, sale de control, causado por espíritus malignos, ¿será que el Señor Jesús no tiene el poder para reprenderles también? Sea que sean cosas naturales de grandes proporciones, o sean intervenciones satánicas malignas, sea lo que sea, mis hermanos, el Señor Jesús es todopoderoso, es el Hijo de Dios, tiene el poder para reprender y apaciguar todo lo que se levante y que quiera hacer daño a sus siervos, a sus ungidos. Amén. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Miren, ¿cómo le dicen los discípulos? ¿Le dicen maestro o le dicen Señor? ¿Cómo le dicen? Maestro. Ellos estaban escuchando las enseñanzas de Jesús y viendo los milagros de Jesús. Y para ellos era un maestro. Era un maestro nada más. Todavía no sabían que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Mis hermanos queridos, cuando estábamos orando nosotros aquí por la salud del pastor Yesiel Carvajal, el pastor Yesiel 3 días entubado en unidad de cuidados intensivos con coma inducido, y nosotros clamando y otras iglesias también clamando. El Señor Jesús ya le sacó de peligro para honra y gloria de su nombre. Apláudale al Señor Jesucristo, porque el Señor es fiel. Ahí estaba el Señor Jesucristo tomando la mano del pastor Yesiel
en la UCI. Hermanos, nosotros a veces, igual que los discípulos, perdemos conciencia de la presencia del Señor en lo cotidiano de nuestra vida. Como cuando estamos, supongamos, imagínense una escena del hogar, de la casa, y está de pronto, vamos a poner, el papá preparando el desayuno, de espaldas. Y el hijo se sienta en el comedor y siempre se sienta en el mismo puesto a conversar con el papá. El papá no le ve porque está de espaldas, el hijo está en el comedor, conversando con él, animadamente. Y el hijo ya le cuenta alguna cosa y el papá le responde y le comienza a contar de su trabajo. Y le dice, sí, mi hijo, el trabajo está duro, como te estaba contando. Y en eso le llaman por teléfono al hijo, la enamorada, hermanos. Y el hijo ve el mensaje de la enamorada y dice, sin decir nada, el hijo se va al cuarto. Y el papá sigue, hermanos, media hora conversando y como te estaba contando, la crisis económica, y yo estoy con miedo en mi trabajo porque están despidiendo. Y como no oye que nadie le dice nada, regresa a ver y ya no ha estado el hijo. Después le reclama, ¿no? Oye, dice, me dejas hablando solo. Yo pensé que me estabas escuchando. Ay, papi, disculpa, lo que pasa es que me llamó mi enamorada. Yo pensé que iba a ser rápido y dije, como mi papi está embalado ahí hablando, le voy a dejar que siga más conversando. Contesto a la llamada y bajo otra vez para como que no ha pasado nada. No quise interrumpirte, papi, le dice. Hermanos, la presencia de Jesús es así. Tenemos que tener conciencia de la presencia del Señor aunque no le veamos. Él está ahí siempre. En el bus, ¿será que el Señor está? ¿Será que el Señor está en la calle? ¿O será que el Señor coge taxi, coge Uber porque no quiere ir en el bus para no contaminarse? ¿Será que el Señor, hay lugar donde el Señor no nos acompañe? Y alguien me decía, yo me siento en las mañanas a desayunar. Ya se va mi esposo, se van mis hijos, me quedo en mi casa. Y nos contaba, ¿no? Esta hermana. Y yo pongo así mi tacita de café, mi pancito y abro la Biblia, dice. Abro los evangelios. Y me siento a conversar con mi Señor. Yo me imagino que está mi Señor Jesús aquí sentado al lado mío y que está escuchando mi conversación. Y leo la palabra y siento que el Señor me habla. Hermanos, usemos la imaginación. Lastimosamente la imaginación a veces se usa para lo malo, pero también podemos usar para lo bueno. El Señor Jesús es un ser humano como nosotros. Imagínense un carpintero hace 2000 años, tal vez quemado por el sol, con las manos callosas, de contextura poco fuerte de haber sido, porque ser carpintero en esa época no era fácil. Vestido de manera sencilla y humilde. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Leamos en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Este texto es muy importante. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Está al final de la Biblia, casi al final de la Biblia. Hebreos 4, del 15 al 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, dice el Señor, mire, acerquémonos, acércate confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Amén. Porque el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él entiende las pruebas que estás pasando. Él entiende la soledad, la tristeza, el abandono, la frustración, el hambre, el sueño. Todo lo sintió Jesús. Digamos que lo sintió de una manera mucho más intensa que la nuestra. Porque ciertamente Él cargó con todos nuestros pecados y experimentó mucho más dolor que nosotros. Por eso el Señor Jesús nos entiende. Y ahora volvamos, mis hermanos queridos, al texto de Marcos 4, para ver lo que dice el Señor en el versículo 40, Marcos 4, 40. A los discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? En otras versiones dice, ¿por qué todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?
Después de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, levante la mano cuántos dan testimonio de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Y pueden decir, el Señor ha sido fiel. He visto la mano del Señor. He visto la sanidad física del Señor. He visto la provisión económica del Señor. ¿Quiénes pueden dar testimonio? Hemos visto la sanidad y cómo el Señor le ha levantado al pastor Yesir Carvajal de una situación tan complicada por la gracia de Él. Y así tantos otros testimonios que podemos contar. Por eso, mis hermanos, escriba la idea principal de este mensaje. Y es muy importante porque esta idea principal sale de aquí del texto. El antídoto contra el caos, recuerde que ese es nuestro título. El antídoto contra el caos es nuestra fe en la presencia de Jesús. Amén. Escríbalo nuevamente. El antídoto contra el caos es nuestra fe en la presencia de Jesús. Porque Jesús les dice, todavía no tienen fe. Es como después de tantas enseñanzas, después de tantos milagros. Miren, ya estamos en el capítulo 4 de Marcos. Ya los discípulos han visto los milagros del Señor, la obra del Señor. Pero es como que el Señor dice, todavía no tienen fe. Y el Señor nos dice y te dice a ti, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe en este momento? ¿Estamos con fe? ¿Con un poquito? ¿Nos falta fe? Mis hermanos, la fe que tengamos, así sea poca, gritemos como ese padre de familia, creo, ayúdame en mi incredulidad. Porque Él le dice, Señor, vengo para ver si es que puedes hacer algo por mi hijo. Recuerden ese texto, si es que puedes. Y Jesús, ¿qué le responde? ¿Cómo que si es que puedo? ¿Cómo que si es que puedo? ¿Acaso no crees? ¿Acaso no tienes fe? Y el desesperado, imagínense la confrontación de Jesús, ¿no? ¿Cómo sería? Creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Mis hermanos, ustedes creen porque están aquí. Amén. Nosotros creemos porque estamos aquí. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Amén. Y estamos oyendo la palabra de Dios. Y estamos creyendo. Pero la fe puede progresar. Pero Jesús se puede manifestar en este momento si nosotros tenemos fe y conocer una nueva faceta de Jesús. Conocer algo que nosotros no conocíamos de Jesús. O, ¿quién puede decir aquí, levantar su mano? Yo ya conozco todo del Señor. Ya el Señor ya no me sorprende a mí. Porque ya sé, ya le conozco al Señor. Yo ya acepté a Cristo, pastor, hace 40 años. Yo fundé la iglesia de Iñaquito, pastor. Y también fundé la iglesia de Carapungo. Así es que yo ya le conozco al Señor. ¿Cómo me dice usted que le podemos conocer más al Señor? Mis hermanos, aquí los discípulos están con un descubrimiento. Ellos no sabían, ellos escuchaban las enseñanzas, veían los milagros. Ah, es un buen maestro, ¿no? Un maestro extraordinario, sí, diferente. Un poco polémico, pero sí, le seguimos por eso. Pero cuando viene esa tormenta, ese cataclismo, ese caos, hermanos, en medio de esta pandemia es cuando más le vamos a conocer al Señor Jesucristo. ¿Quiénes dicen amén? En medio del caos vamos a conocerle al Señor Jesucristo como nunca antes le habíamos conocido. Amén. Mientras más grande es el caos, más le vamos a conocer al Señor Jesús. Amén. Apláudale al Señor Jesucristo. Él se merece la honra y la gloria. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hermanos, el hecho de que esté Jesús aquí no significa que no va a haber tormenta, que no va a haber caos, que no va a haber cataclismo. No, el Señor no quitó la tormenta. No porque Él estaba dormido ahí es que no hubo tormenta, vean. Las tormentas en nuestra vida son inevitables. El caos en nuestra vida es inevitable. Algunos son de proporciones épicas, catastróficos. Otros son un poquito más suaves. Pero siempre en nuestra vida va a haber caos. Pero ahí está el Señor Jesús, su presencia silenciosa. Parece que está dormido el Señor en tu vida. Porque tal vez le estás pidiendo algo y el Señor no te concede lo que le estás pidiendo en el momento que le estás pidiendo. Señor, porque yo creo que no me escuchas, porque te estoy pidiendo algo y yo quiero eso en este momento, Señor, concédeme. Mis hermanos, tal vez no es el momento del Señor. Tal vez
Si el Señor nos da eso, nos vamos a alejar de Él. No lo sabemos. El único que sabe, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Es el único que sabe el tiempo perfecto. Pero ciertamente el Señor está ahí. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, todos los días. El Señor está. Lo que pasa es que nosotros perdemos un poquito conciencia de su presencia. No nos acostumbramos a su presencia, a conversar con Él, a dialogar con Él, en los detalles de nuestra vida. Él está interesado en cada cosa de tu vida. Él te ama, te hizo tal como eres. A Él le preocupas. Todo lo que pasa, dice, ni un solo cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él se dé cuenta. Mis hermanos, ¿cómo no será? ¿Cómo no será el amor del Señor? Su gracia, su misericordia. Él tiene contados cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. Y algunos que ya estamos ya medio avanzaditos en edad, ya se nos cae el cabello bastante, hermanos. Y el Señor tiene contabilizado a cada uno de nuestros cabellos que se han caído. Los que se cayeron hoy en la mañana cuando nos bañamos. El Señor ya tiene la contabilidad ahí, perfecta, precisa. Porque el Señor está interesado en cada uno de los detalles de tu vida. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor con esta alabanza que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no te pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Mi corazón puede mirar tu hermosura, digámosle al Señor. Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. ¿Usted cree que el Señor está aquí? ¿Lo cree de verdad? Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que no vemos. Por eso, si tú crees, yo te invito a que tú hagas algo con tus manos, con tu cuerpo. Levantes tus manos, te postres donde estás. No sé, algo que muestre esa fe con tu cuerpo. De que crees realmente que Jesucristo está aquí, que la presencia sagrada del Hijo de Dios está aquí. ¿Qué será lo que el Señor no puede hacer? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Digámosle, Señor, tú estás aquí. El Señor nunca nos abandona. Aunque no le veamos, le podemos sentir. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Aunque mis ojos no te puedan ver, ten fe, el Señor Jesús está aquí. te puedo sentir. Siente la presencia. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Oh, Dile al Señor, dile con fe. Mi corazón puede sentir tu presencia. Gracias. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú Espíritu estás Santo. aquí. Espíritu Santo de Dios. Puedo sentir tu majestad. Tu majestad. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Gracias por visitarnos, Señor. Gracias. Bendito seas. Aunque mis ojos Postrémonos ante el Señor. no te puedan Aquí está el Señor. ver, te puedo sentir. Nos humillamos ante ti, Sé Señor. que estás aquí. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan
tocar aunque no te podemos tocar tu rostro, tu Señor. rostro, Señor. Sé que estás aquí. Sabemos que estás aquí, sí, Señor. Oh, Bendito seas, Señor. Mi Levante sus manos, corazón levante su voz. puede sentir tu presencia. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Puedo sentir tu majestad. Siente. Tú estás aquí. Recibe la presencia de Jesús. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Te miramos, Señor. Tú estás aquí. Te miramos. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Gracias. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hagamos un momento de silencio ante la presencia sagrada del Señor. Escuchemos su voz. Inseguros daban traspiés como ebrios, de nada les servía toda su pericia, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las amenazantes olas. Ante esa calma sonrieron felices, porque Él los llevó a puerto seguro. El antídoto contra el caos es nuestra fe en la presencia de Jesús. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? A ti la honra y la gloria, Señor Jesucristo, porque tú estás presente aquí en medio de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Y no hay caos que te supere a ti. Tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. No a nosotros la gloria, sino a ti por tu misericordia y por tu verdad. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.